Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, a los de la iglesia, a los que están conectados, a nuestros hermanos que nos ven a través de muchos lugares. Quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes y qué rico, qué bueno que en este momento podemos acercarnos al trono de la gracia y preparar nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente para escuchar las palabras del Señor. Pienso que todas las palabras son importantes, pienso que todos los mensajes que hemos recibido son importantes, pero en este último tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hay palabras que debemos de estar muy atentos a ellas porque hay una preocupación, no solamente en el mundo afuera, en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia. Sobre todo, quiero decir, los pastores, los verdaderos pastores de Dios que están de alguna forma preocupados y queremos advertir a las personas que van a la iglesia, que mucha gente va a la iglesia, yo aquí en Miami he visto muchas iglesias, veo siempre muchas iglesias que están abarrotadas, llenas, pero solamente de saltos, de cánticos, de caerse para atrás, de risas y de manifestaciones extrañas externas de la carne y no de adentro del espíritu. Por eso al leer esta escritura tú te vas a dar cuenta de que muchos están dentro de la iglesia, mucha gente, pero no todos realmente son cristianos, hijos de Dios. El Señor dijo que eran muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Y por eso es que hay una preocupación dentro de nosotros, ya que vemos que en la iglesia va mucha gente, pero también tenemos que a esa gente advertirle que no solamente venir a la iglesia te hace cristiano, no solamente porque tú cantas y eres parte de un coro o tocas un instrumento, eres cristiano, eso no te hace cristiano. El que toques un instrumento, el que ofrendes en la iglesia, que tenga una Biblia y que hagas todas las cosas que hacen los cristianos, como que te hace cristiano. No, realmente el Señor conoce los suyos. El Señor conoce los verdaderos cristianos. Parecemos todos iguales, nos vemos todos iguales dentro de la iglesia. Claro, a veces los pastores nos damos cuenta de quién es quién, ¿no? Pero a veces hay gente que está camuflada dentro de la iglesia. Y no es que sean ellos malos en el sentido de que ellos piensan que por estar en la iglesia son cristianos. Y es lo que quiero advertirles, la preocupación nuestra como pastores, de que no todos los que están dentro de la iglesia son hijos de Dios. Porque yo me he dado cuenta que los hijos de Dios tienen algunas características que los hacen diferentes. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Y así también cada creyente, el verdadero creyente estoy hablando, se conoce también por su fruto, por su forma, ¿no? Que es un hombre, una mujer que teme a Dios, aunque a veces a lo mejor comete pecado, se cae, todos hacemos eso, pero nos volvemos a Dios, nos arrepentimos, nos sentimos mal, corremos a Dios, necesitamos urgente el perdón de Dios, estamos desesperados por dentro. Uno que no es cristiano le da igual, todo igual, si peca o no peca le da igual, porque hay una grande diferencia y la vamos a ver ahora aquí en la escritura que quiero compartir con ustedes y se encuentra en el libro de Mateo 13, capítulo 13, en el verso 24 en adelante, donde el Señor dice esta parábola que tiene un significado para nuestros días también, para nuestros días. Y Él dice así, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Yo quiero que todos estén bien atentos, por favor, que esto es muy importante. Sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues que tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y ahora dice una palabra muy importante. Dice: dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. Quiero decir esto, antes que concluya esta escritura. El trigo y la cizaña son idénticos, se parecen mucho. Por eso dice el Señor: dejadlos crecer juntamente, están juntos. Pero hay una diferencia grande, aunque están juntos, cantan juntos, hablan cristianés, hablan y hacen todas las cosas que los cristianos hacen, pero hay una gran diferencia. Unos son trigo y otro es cizaña. Se parecen, son iguales. Es difícil hacer la diferencia porque se parecen mucho. Por eso dice el Señor, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Déjalos que crezcan juntos. Crecen juntos. Déjalos crecer juntos hasta la siega. Porque viene la siega, viene pronto el Señor. Y al tiempo de la siega, yo diré, dice el Señor, a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Como dije, los cristianos se ven todos iguales, nos vemos todos iguales dentro de la iglesia. Pero qué lindo que solamente el Espíritu Santo, que vino a morar en nosotros, Él es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y también dice la Escritura que el Espíritu Santo mismo es el que nos guía. El Espíritu Santo nos da testimonio y Él es que Él guía nuestras vidas de alguna forma, de alguna manera. Y es lo que vamos a ver también. Entonces dice la Escritura que los verdaderos cristianos se conocen, se van a conocer, al final del tiempo se van a conocer quién es quién. Por ahora se ven todos iguales. Yo veo, como dije, en muchas iglesias aquí en Miami, en todas partes en el mundo, que están abarrotadas, están llenas de personas, llenas, pero solamente algo externo, algo de la carne, de saltos, de baile, de caerse para atrás, de gritos, de risas y muchas cosas que son manifestaciones, no del Espíritu, sino son manifestaciones externas. Siempre he dicho yo que una persona espiritual, llena del Espíritu Santo, es una persona que ama a Dios, que no solamente ama a Dios, sino que ama al prójimo, y que es una persona que tiene paz en su corazón, que tiene gozo en su corazón, un gozo, aunque no haya nada, aunque las cosas no estén bien, pero tiene un gozo que sale de adentro, que es un fruto del Espíritu que se produce dentro del verdadero cristiano. No solo eso, sino que tiene una esperanza grande, no puesta aquí en la tierra, sino su esperanza está puesta en las cosas de arriba. Dice la Biblia: poned la vista en las cosas de arriba. Dice la Biblia así en el libro de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, le está hablando al trigo, le está hablando a los verdaderos cristianos. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Es el verdadero cristiano, que su vista, su anhelo, su corazón está puesto en las cosas de arriba. Y el Señor nos insta a que nosotros hagamos eso, que nuestra vista no esté puesta en las cosas de esta tierra, porque somos como peregrinos, somos como extranjeros aquí en la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, dice, es la responsabilidad tuya y mía como cristiano, como creyente, de buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, el verdadero cristiano es el que está buscando constantemente a Dios. Es el cristiano que siempre está orando, siempre está buscando de Dios, leyendo la Biblia. Es un cristiano que no lo hace porque los demás lo hacen, sino que porque es una necesidad, como el respirar, como la persona que tiene sed, y lo único que anhela es el agua. La persona que tiene hambre, lo único que anhela es el alimento. De la misma forma, el verdadero creyente es esa persona que busca a Dios porque tiene hambre, no ora porque hay que orar, porque todos oran, no, sino que porque es una necesidad, como el aire mismo que respiramos, como el agua que necesitamos. Es una persona que necesita de Dios. Un verdadero cristiano, el verdadero trigo del Señor. Y dice, poner la vista, mira lo que nos dice a nosotros, poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si tú ves el cristiano verdadero, el verdadero cristiano, no ama las cosas de esta vida, no se enreda en las cosas de esta vida, no se involucra tanto, aunque tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que proveer para su casa, tiene que trabajar, tiene que hacerlo, ¿no? Pero no se involucra, no se enreda en los negocios de esta vida, sino que su vista, su corazón está en las cosas de arriba, porque de ahí él pertenece al reino de Dios. Poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, cuando el Señor venga, entonces ustedes, los verdaderos cristianos, el trigo de Dios, también se manifestará con él. La esperanza nuestra, la esperanza del trigo, la iglesia, yo le llamo trigo ahora, porque hay una gran diferencia entre trigo y cizaña, aunque se parecen, se ven iguales, pero el trigo es la iglesia del Señor. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Los verdaderos cristianos estamos tratando constantemente de hacer morir las cosas, las malas costumbres que están aquí en esta carne, que todavía nos tienden a hacer lo malo. Y voy a leer esta escritura que dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 11, dice así: amados, nos llama amados porque somos los amados de Dios. Yo me siento amado por Dios. Amados, yo os ruego como extranjero. Un extranjero es alguien que está en ese país, está en ese lugar, pero no es de ese lugar. Como el Señor dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. También tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nos llama extranjero. Y es verdad, somos extranjeros aquí en la tierra. Y le dice, y peregrino. ¿Quién es el peregrino? El peregrino es que está caminando por aquí, pero está pasando por aquí. No es de la tierra. No pertenece a este mundo. Les dice, como extranjero, como peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está hablando a los verdaderos creyentes que se abstengan no solamente de hacer pecado, porque una cosa es hacer el pecado, cometer el pecado físicamente, y otra cosa es desearlo, los deseos carnales, porque de ahí viene el pecado, cuando tú empiezas a desearlo, empiezas a darle vuelta en tu mente. De ahí empieza a gestarse, a nacer, eres atraído, seducido por el pecado. Entonces hay dos cosas: el deseo carnal, que está muchas veces en nosotros, del cual nosotros tenemos que ocuparnos mucho de eso, porque nosotros decimos, bueno, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, pero los deseos carnales están en nosotros, con los cuales también tenemos que tratarlos. Tratar esos deseos carnales que tenemos, que yo tengo también, que todavía están aquí en mí y en ti también. Y tenemos que tratar con ellos y rechazarlos, sacarlos de nuestra mente. En cuanto vengan, decirle, no, yo soy hijo de Dios, yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Un día pronto va a sonar una trompeta
y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que quedamos, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza nuestra. Por eso el Señor dice que los deseos carnales también tenemos que tratarlos. ¿Por qué? Por esto, muy importante. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, libro de Santiago, en el capítulo 1, lo voy a leer de aquí desde mi Biblia, capítulo 1, dice así: cuando alguno es tentado, capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que habla Pedro, el deseo carnal, de las pasiones, de lo que hemos acumulado, los deseos que tenemos y nos lo hemos sacado, no hemos trabajado en ello, en sacarlo, en renunciar a ello. Cuando vienen esas cosas, también viene el pecado. Mira lo que dice en la secuencia de esta escritura. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, como el cazador que quiere atraer a un animal, lo atrae, lo seduce para que caiga en la trampa. Asimismo es el pecado. Primero viene el deseo carnal. No hago nada, todavía no he hecho nada, pero está el deseo carnal. Y eso es lo que está tratando la Escritura, el apóstol Pedro, amonestando a los verdaderos hijos de Dios, que no solamente tratemos con los pecados visibles, sino que también tratemos con los deseos de la mente, los pecados de adentro, que empiezan ahí, empiezan a tentarnos en la mente. Y dice así, en el libro de Santiago estoy leyendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el deseo fuerte de la carne, la pasión de la carne, lo que dice Pedro, el deseo carnal, cuando estas cosas vienen, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia o las pasiones desordenadas que hay dentro de nosotros, los deseos carnales que no lo hemos tratado, entonces la concupiscencia, la pasión, los deseos carnales, después que han concebido, como la mamá que va a dar a luz a un hijo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, porque el pecado no es algo que te sale de repente, no. El pecado comienza aquí en la mente. En tu mente comienza todo. Por eso el Señor lo está tratando y muy fuerte. Entonces la concupiscencia, el deseo carnal, la pasión concupiscente que se anida en nuestra mente y la imaginamos y la miramos y le damos vuelta, la pensamos, la imaginamos, la visualizamos y pecamos a veces con nuestra mente. ¿Cierto que nos pasa? ¿Cierto? A todos nos pasa. Entonces después dice que la concupiscencia o el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, hecho ya en la carne, da a luz la muerte. Da a luz muerte. ¿Pero por qué dice muerte? Muchos cristianos han pecado, yo mismo he pecado, y ha sido de esa forma que la estamos mencionando ahora, y yo no me he muerto. Y muchos cristianos han pecado y no se han muerto. ¿Y por qué está hablando de muerte? Muy importante que lo aprendamos ahora. Porque son dos cosas. El castigo drástico de Dios es la muerte física. Hay algunos cristianos que el Señor los tiene que sacar de aquí, les quita la vida y los saca de aquí. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios 5, y lo voy a leer también, dice así la Escritura, acerca de la muerte, de eso estamos hablando.
Dice, de cierto se oye, 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni los gentiles lo hacen. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, imagínate el pecadito que están haciendo. El hombre tiene de amante a su madrastra, o sea, a la mujer de su papá. Un pecado terrible que el apóstol Pablo dice que ni en el mundo de afuera ni los gentiles, en el mundo secular no se practican esas cosas. Entonces Pablo dice estas palabras: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque él no estaba ahí, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a esa persona que está cometiendo esa clase de pecado, sea entregado a Satanás, escucha esto, para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu de ese hombre sea salvo en el día del Señor. Pero el Señor lo va a sacar. Lo va a sacar. Eso es lo más drástico. Ahora, estamos hablando de la muerte. Esa es la parte drástica del Señor para traer castigo, juicio a una persona. Pero también cuando una persona peca, entra la muerte. ¿Cuál muerte? Esta. Que pierdes, el verdadero cristiano pierde el gozo, pierde la paz, pierde el entusiasmo, la alegría de vivir, pierde lo importante, la esperanza que él tiene, la esperanza viva de que un día vamos a salir de aquí y vamos a estar en la presencia del Señor. Todo eso se pierde, se empieza a morir poco a poco. No muere físicamente, pero la muerte se nota. Yo veo, y yo pasé por eso lo estoy diciendo, no lo leí en un libro. De alguna manera, los verdaderos cristianos, cuando hacen esto de pecar y seguir en el pecado, experimentan muerte. ¿Cuál es esa muerte entonces? Son dos muertes. La muerte drástica, el pecado que el Señor tiene que castigar y traer juicio sobre esa persona y sacarlo. Pero también está la muerte en el sentido que esa persona es indiferente ahora, no le interesa ir a la iglesia, es una persona que no tiene gozo, no tiene paz, que ya está buscando más las cosas de esta vida, que está amando más el mundo. Y la Biblia nos enseña que dice, no améis el mundo, porque el que ama al mundo, el que se enrede en las cosas de esta vida, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, él está engañado. Dice, no, yo estoy en la iglesia, está todo bien. Pero se está muriendo. Hay personas que se están muriendo. Yo me estaba muriendo, hermano. De alguna forma, en algún sentido, estaba sintiendo esa angustia dentro de mi corazón. Decía, ¿por qué siento todo esto? Porque tengo que salir de las cosas malas, del pecado. No solamente del pecado visible, sino del pecado de la mente. Por eso vuelvo a repetir 1 de Pedro 2:11, amados, les ruego, como extranjeros que somos aquí en la tierra, recuerda, somos extranjeros, estamos en el mundo pero no somos del mundo, y como peregrinos estamos de pasada aquí solamente, que os abstengáis de los deseos carnales, no solamente de hacer algo, sino de los deseos carnales que batallan contra el alma. Con eso también tenemos que tratar. Yo creo que primero, antes de ir y tratar con las cosas que hacemos y tratamos de parar ciertas cosas que estamos haciendo, lo que primero tenemos que hacer es parar el deseo en nuestra mente, en nuestro corazón, que batallan contra vuestra alma, los deseos carnales, los cuales los cristianos, muchos cristianos no lo tratan porque no saben, no lo conocen. Dice el libro de Romanos 8:13, dice así, es importante esta escritura, es muy extensa, muy amplia, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven, le está hablando a los creyentes, conforme a la carne, a los deseos carnales y haciendo cosas malas, si ustedes viven de acuerdo a la carne, moriréis. Otra vez está la palabra morir.
3 veces lo ha mencionado la Escritura, en toda esta Escritura que hemos mencionado. Voy a mencionar la última, el verso 5, capítulo 5 de Juan 16, dice así, primera de Juan dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado, escucha bien, que no sea de muerte, porque hay pecados que son de muerte, son juicios drásticos de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Por eso oramos por algunos hermanos que están enfermos, que están pasando dificultades, pero hay algunos hermanos que el Señor ya los tiene pedidos y se los va a llevar. Pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, y nosotros lo sabemos, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, o sea, no hay que pedir. Aunque ore toda la iglesia, el Señor ya emitió ese juicio y lo va a matar. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todos cometemos pecado, pero hay pecado malísimo que el Señor tiene que emitir un juicio sobre esa persona, sacarlo. Ahora bien, tengo que advertir esto. Cuando una persona muere siendo joven, también podemos decir, el Señor se lo llevó porque parece que estaba mal, el hermano estaba cometiendo pecado. No necesariamente, porque el primer mártir de la iglesia, Esteban, murió jovencito, lo mataron, lo apedrearon. No solo eso, sino que conozco algunos predicadores de los siglos pasados que la mayoría de ellos murieron jóvenes. Por decir alguien, Charles Spurgeon, un gran predicador, murió jovencito. Conozco muchos pastores, hombres de Dios, lindos, que amaban a Dios, fieles a Dios, dedicados a Dios, hombres santos. Dios los llamó porque todos tenemos que morir. De alguna forma tenemos que morir. Por eso no podemos hacer una doctrina de todo esto, ¿no? Sino que tenemos que ver la Escritura bien y escudriñarla. Seguimos en Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, a los deseos de la carne, y haciendo los deseos de la carne, moriréis. 2 muertes, como dije, la muerte que es drástica, el juicio de Dios, y el otro es que empieza a decaer, a morir, hasta que te seca. Hay cristianos, por eso que digo que hay cristianos que están secos dentro de la iglesia. No adoran a Dios porque no, están secos, se están muriendo. Hay cristianos que se están muriendo, por eso es la preocupación que dije en el comienzo de esto. Hay cristianos que están muriendo ya. Porque si ustedes viven de acuerdo a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, qué lindo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Hay cosas que con mi fuerza de voluntad es muy débil. Yo no puedo contra eso. Me esfuerzo, pero no puedo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a salir de esos enredos del pecado. Pero algunas personas piensan y dicen, bueno, yo estoy esperando que Dios me ayude a quitar este pecado. No. No es solamente el Espíritu Santo que lo hace. No somos robots, somos personas con voluntad. En ese sentido tenemos libre albedrío. Y tenemos que pedirle al Señor. Los verdaderos cristianos sienten anhelo, ganas de vivir una vida de santidad, salir de las cosas malas que estamos haciendo. Y por eso, como no podemos solo, le pedimos la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir de esos pecados que nosotros estamos cometiendo. Por eso lo dice. Porque si ustedes viven de acuerdo a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, que ustedes le piden la ayuda a Él para que los ayude a salir de todas esas cosas, de esos conflictos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Dice el libro de Efesios también, no, en el libro de Colosenses, el que estábamos leyendo. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste, entonces también tú y yo nos manifestaremos con Él. Esa es la esperanza nuestra. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra vista. Por eso dije en un comienzo que hay una preocupación muy grande en los pastores, que vemos que en la iglesia, a veces iglesias grandes, de muchas personas, pero muchos de ellos no son cristianos, no son creyentes, porque el verdadero creyente sufre dentro de él cuando está haciendo algo malo. El que no es cristiano le da igual, sigue pecando, pero va a la iglesia y canta y toca en el coro y toca la guitarra y canta y le gusta ir a la iglesia y es bonita la iglesia. Pero recuerda, el Señor dijo que el trigo, el verdadero trigo, el Señor lo va a sacar y se lo va a llevar, pero la cizaña va a ser atada y va a ser quemada. Está hablando de lo que dice aquí en el libro de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice el Señor, cuando todos los que están en los sepulcros, los muertos, los que están en las tumbas, la gente dice que están descansando. No todos. Oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno, saldrán de las tumbas a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, o sea, se van a ir al infierno. Y por eso es que tenemos que advertir a la iglesia. El ir a la iglesia no te hace cristiano, el que cante no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando tú lo conoces, cuando el Espíritu Santo te da testimonio, cuando el Espíritu Santo te guía a toda verdad, te guía a buscar lo bueno, estás preocupado por las cosas malas que estás haciendo, por los pensamientos malos que has tenido y le pides perdón. Por eso el cristiano constantemente está orando, está buscando de Dios. No quiero irme sin antes leer esta escritura que está también en Primera de Corintios, precisamente en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y dice así: al trigo, no a la cizaña. Se ven iguales, somos todos iguales. El Señor dijo, déjalos crecer juntos, que crezcan juntos en la iglesia, se ven iguales. Pero espérate, yo los conozco. Mira lo que dice el Señor. He aquí yo les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados, cambiados, porque este cuerpo de muerte que se enferma, que se envejece, no puede ir al cielo porque tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Y dice el Señor que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Yo siempre estoy ahí en el balcón, miro las nubes y digo, Dios mío, en uno de estos días va a sonar esa trompeta. Y la gente no se va a dar cuenta. Ninguna persona se va a dar cuenta, porque va a ser un rapto secreto. Nadie se va a dar cuenta cuando muchos cristianos verdaderos, el trigo de Dios, desaparezca de esta tierra. Y entonces ahí sí que viene la grande tribulación sobre esta tierra. Porque el mundo está asustado hoy en día. El mundo vive asustado, está preocupado por las cosas que están sucediendo. Pero eso no es nada comparado con lo que viene. Cuando vengan los juicios de Dios, Dios mío, ese es el día terrible de Jehová. Ese es el día de la ira de Jehová, donde Dios va a traer juicio sobre toda la tierra. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, el trigo de Dios, no va a estar aquí, sino va a estar en las moradas celestiales. Bendito sea el Señor. Concluyo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Los muertos van a ser resucitados, pero los que quedamos aquí en esta tierra no podemos irnos al cielo con este cuerpo. Vamos a ser transformados, bendito Dios, porque es necesario que esto corruptible, que se enferma, que se envejece y todo eso, porque es necesario que esto corruptible se vista ahora de otra cosa, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que Dios nos va a cambiar. Y pues, por eso digo que los verdaderos creyentes se ocupan de estas cosas, no solamente de las cosas, de los negocios de esta vida, sino que su corazón está puesto en las cosas de arriba. Nos dice Colosenses, lo vuelvo a repetir y concluyo. Si ustedes son cristianos, si ustedes han resucitado con Cristo, si son verdaderamente el trigo de Dios, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su vista, su afecto, su amor, su entusiasmo, su alegría, su esperanza en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque te quiero decir, este mundo no tiene esperanza, este mundo va al caos, cada día se va desgastando el planeta mismo y este mundo cada día se va corrompiendo más. Dijo el Señor que la maldad se iba a aumentar y nosotros lo hemos visto. Y como esto ha sido gradual, porque cuando yo recién me convertí, no era así como se ve ahora. Oh, no. Era la gente más recatada, se escondían algunos para hacer ciertas cosas, pero hoy en día es un libertinaje total. La gente hace cosas malas y a las cosas malas le dice que son buenas, y a las cosas buenas como ser piadoso, ir a la iglesia, orar y buscar de Dios, le llaman cosas malas. Este mundo está corrompido. Por eso el verdadero cristiano, aunque ama la naturaleza, aunque yo amo mucho la naturaleza, yo veo los pajaritos, los voy coleccionando en mi celular, voy poniendo unas fotos maravillosas de esos pajaritos lindos, de la creación de Dios. Yo amo la creación de Dios, pero yo no amo el mundo, el sistema del mundo. No, porque este mundo está bajo juicio. Y la Biblia dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama al mundo, el que se enreda, el amor del Padre no está en él. Se nota, se va a notar. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, Así que espero que estas palabras lleguen a tu corazón y tú hagas un cambio. No solamente un cambio externo de no hacer ciertas cosas, porque si tú sigues en ella vas a caer de nuevo. El cambio se hace en tu mente. Amado, yo les ruego como extranjero, como peregrino, que se abstengan de las cosas, se abstengan de los deseos que están aquí en la mente, carnales, que batallan contra el alma. Ahí está la batalla, tu batalla está aquí en la mente. Pues Dios te bendiga. Querido Señor, te quiero dar gracias por este mensaje y te quiero dar gracias por cada persona que ha estado mirando todo esto, que ha estado escuchando. Yo te ruego, Dios mío, que tú salve a las personas que están dentro de la iglesia, que no son convertidos. Solamente tú lo puedes hacer. Nosotros solamente podemos predicarles, podemos ayudarles, pero nosotros no podemos convertir a nadie. Tu palabra dice, Él es el que da vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Solamente Cristo el Señor es el que te puede dar vida. Y si no tienes vida, estás muerto en delito y pecado. Dios mío, gracias te damos por tu palabra que hemos predicado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amados, será hasta la próxima. Dios los bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.